Hola a todos. En esta ocasión vamos a estar trabajando el tema de teoría de juegos. ¿Qué les comento, chicos? Este tema de teoría de juegos debería estar después de lo que vimos de teoría de decisiones, pero no está por causa del trabajo de campo. Este tema de teoría de juegos se desprende de la teoría de decisiones y de hecho en libros como el Taja lo podemos ver de esta manera, que hay un mismo capítulo donde está el análisis de decisiones e inmediatamente incluyen la teoría de juegos. Recordemos que en la teoría de decisiones o en el análisis de las decisiones, ¿cuál era el problema a solucionar? Seleccionar entre dos o más alternativas posibles la mejor de ellas para poder obtener una máxima ganancia o poder obtener un mínimo costo. Recordemos que construíamos una matriz de pago similar a esta que tenemos de este lado, donde A1, A2 hasta A sub M representaba las alternativas de decisión y nos enfrentábamos con los estados de la naturaleza. En este caso tendríamos B1, B2 hasta B sub N estados de la naturaleza. Eso es en el caso de teoría de decisiones. Recordemos que yo selecciono una alternativa, pero el éxito o el fracaso de mi decisión se va a determinar posteriormente se materialice el estado de la naturaleza. Por ejemplo, si yo tenía 3 alternativas y 4 estados de la naturaleza, ¿cuántos escenarios futuros habían? A ver, pensemos un momento. 3 alternativas y 4 estados de la naturaleza. Teníamos 12 escenarios posibles, 3 por 4. Es decir, habían 12 situaciones futuras que podían ocurrir, teniendo en cuenta la combinación de las 3 alternativas con los 4 estados de la naturaleza. Pero digamos que los estados de la naturaleza se comportan, entre comillas, de manera irracional. Y digo entre comillas de manera irracional porque ellos se comportan de esta manera no por falta de conocimiento, no por ignorancia, sino que se comportan de esta manera y nosotros no podemos conocer la lógica como ellos se comportan. De tal manera que lo más que podemos hacer respecto a estos estados de la naturaleza es conocer las probabilidades de ocurrencia de cada uno de ellos. Esto es un recorderis del primer tema, teoría de decisiones. A contrario sensu, cuando trabajamos la teoría de juegos, tenemos que el agente racional, en este caso, el que toma la decisión con base en estas alternativas, ya no se va a enfrentar, en este caso, con una naturaleza, no se va a enfrentar con una lógica que él no puede determinar, que no puede predeterminar. Él ahora se va a enfrentar con otro agente racional. Y ese agente racional piensa con una lógica similar a la que el jugador A implementa. Entonces, aquí tenemos, en la teoría de juegos vamos a tener 2 o más jugadores. Nosotros solamente vamos a considerar el caso de 2 jugadores. En este caso tenemos el jugador A y tenemos el jugador B. De la misma manera que en la teoría de decisiones se construye una matriz de pago, aquí también se debe construir una matriz de pago. Entonces, si aquí tenemos 3 alternativas para el jugador A y 3 alternativas para el jugador B, tenemos una matriz de 9 casillas o de 9 escenarios posibles. ¿Qué cambia en la teoría de juegos? Que ahora los criterios de solución son diferentes porque ya los estados de la naturaleza no existen, sino que existen alternativas de decisión que se van a enfrentar con mis alternativas de decisión. De tal manera que el pensamiento del jugador A debe ser este. El jugador A, en el juego que va a iniciar y que espera ganar respecto al jugador B, el jugador A debe pensar lo que el jugador B está pensando que el A va a jugar. Ese tiene que ser el pensamiento del jugador A. Lo repito, el jugador A debe estar pensando lo que el jugador B está pensando que el jugador A va a realizar. ¿Para qué? Para el jugador A poder hacer lo contrario y de esta manera obtener una máxima ganancia.
o una mínima pérdida en el peor de los casos. Similar a la teoría de decisiones en la matriz de pago, entonces cuando, por ejemplo, bueno, algo importante para resaltar, el juego tiene que ser de manera simultánea, las decisiones se tienen que tomar de manera simultánea, esa es una de las premisas a trabajar en la teoría de juegos. El jugador A toma una decisión, el jugador B toma una decisión, pero la toman de manera simultánea, y el cruce de ambas decisiones es lo que me da el pago particular de la matriz de pago. Voy a leer acá textualmente la introducción después de haberle dado esta pequeña entrada, ya para puntualizar más los conceptos que les he explicado. Dice, la teoría de juegos son situaciones de decisión en la que dos oponentes inteligentes con objetivos conflictivos compiten hasta superar al otro. Primera premisa que tenemos que tener clara, la teoría de juegos es un modelo de toma de decisiones, solo que ahora el agente racional no se enfrenta a los estados de la naturaleza, sino que ahora se enfrenta a un agente que es tan racional como él. ¿Cuándo hay un juego? Cuando los dos oponentes tienen un conflicto. Vamos a dar un ejemplo de la vida real. Hay dos empresas del sector textil y ambas están enfocadas al segmento de niños. Ellos tienen objetivos conflictivos. Los dos quieren ganar porción de mercado de los niños, en este caso Barranquilla, si las empresas están ubicadas en Barranquilla. Pero si ahora yo tengo, por ejemplo, una empresa del sector textil que se enfoca a los niños y tengo otra empresa del sector textil que se enfoca a ropa de personas obesas, por ejemplo, los objetivos de ambas empresas, aunque están en el mismo sector, ya no son conflictivos, porque uno tiene como segmento los niños y otro tiene como segmento las personas obesas. O, por ejemplo, uno está en ropa industrial y el otro está en ropa de matrimonio, por ejemplo, o ropa de gala. Tenemos dos segmentos diferentes. Ahí no podemos decir que hay un juego. Un juego se tipifica cuando los objetivos de ambos jugadores son conflictivos. Otra premisa importante, los jugadores son inteligentes, son racionales. O sea, se supone que los jugadores son racionales. Hay dos tipos de juegos, y lo voy a escribir acá en este archivo de Excel que tengo, para que lo tengamos claro. Tenemos dos tipos de juegos. Por una parte tenemos los juegos cooperativos, y por otra parte tenemos los juegos no cooperativos. Es la clasificación que se le da a la teoría de juegos. Juegos cooperativos, como su nombre lo dice, los dos oponentes, en este caso, el oponente A y el oponente B se van a colocar de acuerdo para lograr una máxima ganancia. Por ejemplo, dos canales de televisión están compitiendo en un horario para ver cuál gana el mayor rating con su programa estrella. Ahora, en algún momento determinado, ellos deciden dejar la competencia, sino colocarse de acuerdo para no enfrentar ambos programas. Ese es un juego cooperativo. O como por ejemplo cuando los bancos que pertenecen al grupo Aval se unieron, no se fusionaron, porque cada uno sigue teniendo su nombre, ¿cierto? El Banco Popular, el Banco de Bogotá, Avevillas, y no recuerdo el otro en este momento. Y el cuarto banco, bueno, se los debo. Estos cuatro bancos se unieron en un grupo que se llama Grupo Aval. ¿Qué pasa? Ellos competían en el pasado, ahora ellos se unen y potencializan sus servicios, de tal manera que si el Banco Popular antes tenía 5 cajeros en Barranquilla, ahora tiene 100 cajeros. ¿Por qué? Porque ahora se llama el Grupo Aval, la red ATH. Entonces cualquier cajero ATH atiende a los 4 bancos que pertenecen al Grupo Aval. Dejaron de enfrentarse el uno al otro y unieron fuerzas. No es una fusión. Entonces, eso es un juego cooperativo, pero cuando un juego no cooperativo es
¿Y juego no cooperativo qué es? Un juego no cooperativo es donde los jugadores se enfrentan entre sí. Bancolombia y Davivienda. Son dos, o el Grupo Aval y Bancolombia. El Grupo Aval y Davivienda. BBVA y Bancolombia. Se enfrentan, son oponentes que no están cooperando con la información. Entonces, esos son los juegos no cooperativos. En este video vamos a hacer una breve explicación solamente referente a los juegos no cooperativos. Los juegos cooperativos los vamos a dejar hasta acá. Y dentro de los juegos no cooperativos hay una división. Unos son los juegos de suma cero y los juegos de suma no constante. Son los dos tipos de juegos no cooperativos que podemos ver, pero aquí solamente nos vamos a quedar con esta línea, con los juegos no cooperativos de tipo 0, suma 0. Entonces, ¿qué es un juego de suma 0? Es un juego donde el oponente gana lo que su oponente pierde. Si yo pierdo, el otro gana. Si yo pierdo 10, el otro gana 10. Si yo gano 20, el otro pierde 20. Si yo pierdo 50, el otro gana 50. Eso es el tipo de juegos no cooperativos que vamos a ver en la clase. Veamos este ejemplo que tenemos acá. Acá tenemos una matriz de pago. Jugador 1, jugador 2. 3 alternativas de decisión para el jugador 1, 3 alternativas de decisión para el jugador 2 o estrategias de decisión. Y esta es la matriz de pago que se ha construido con base en el cruce o en el análisis de escenario de las alternativas del jugador 1 y del jugador 2. ¿Qué significa este menos 5? Que si el jugador 1 escoge la estrategia 2 y el jugador 2 escoge la estrategia 2 al mismo tiempo, recordemos que es al mismo tiempo, ese menos 5 ¿qué significa? Significa que el jugador 2 ha ganado 5 unidades monetarias y el jugador 1 ha perdido 5 unidades monetarias. Si el jugador 1 escoge la estrategia 2 y el jugador 3 escoge la estrategia, el jugador 2 escoge la estrategia 3, tenemos este cruce 7. Este 7 significa que el jugador 1 gana 7 y el jugador 2 pierde 7. Entonces los números positivos son ganancias para el jugador 1 y los números negativos son pérdidas para el jugador 1. Ahora, a contrario censo, los números negativos son ganancias para el jugador 2 y los números positivos son pérdidas para el jugador 2. Recordemos, juego de suma 0, lo que yo gano, tú lo pierdes. En la vida real hay dos supermercados que están compitiendo por un mercado en particular y la distribución actual del mercado es 60-40, 60%, 40%. 60 tiene el mercado A, el supermercado A, y 40% tiene el supermercado B. Ahora, ellos deciden realizar estrategias de publicidad. Después de aplicar las estrategias de publicidad, resulta que ahora la distribución es ya no es 60-40, sino 70-30. ¿Qué significa? Que el supermercado A ganó el 10%, pero ¿de quién ganó el 10%? Se lo ganó del supermercado B. Es decir, que ya no es 60-40, sino 70-30, porque el 10 que yo gané se lo quité al otro supermercado. Entonces eso es lo que se le conoce como juego de suma 0. Ahora, en teoría de decisiones tenemos que calcular la ganancia esperada bajo condiciones de riesgo, que era el G-Core. En este caso no. En este caso a nosotros nos interesa calcular el valor del juego. Es decir, conocer cuál es esa estrategia, cuál es esa combinación de estrategia del jugador 1 versus el jugador 2 que me va a dar siempre un mismo valor. ¿Cómo así? Si yo analizo esta matriz que tengo acá, esta matriz al final me debe arrojar algo que se le conoce como el valor del juego. ¿Cómo así? Vamos a ver la definición. Dice, el valor del juego es el pago que un jugador tiene garantizado que puede recibir de un juego si toma una decisión racional, independientemente de las decisiones de los demás jugadores. Repito, valor del juego es el pago que un jugador tiene garantizado que puede recibir de un juego si toma una decisión racional, independientemente de las decisiones de los demás jugadores. O sea, cada jugador ahora tiene un problema y es escoger cuál es su estrategia de juego. Jugador 1, jugador 2.
Hay dos maneras de escogerla. Uno se puede jugar siempre con una estrategia o puede jugar con estrategias mixtas. ¿Cómo así? Si yo escojo una sola estrategia, entonces tenemos algo que se le conoce como estrategias puras. Estrategias puras es que yo siempre voy a jugar con la misma estrategia y yo voy a garantizar que con esa estrategia voy a obtener siempre el mejor pago. Y tengo otro caso que son las estrategias mixtas. En las estrategias mixtas, la combinación de dos o tres estrategias es la que me va a dar el valor del juego. Entonces, les voy a explicar cómo sería una ronda de juego con esta primera matriz de pago. Acá arribita nos dice juego no racional y aquí me dice juego racional. Ahora les voy a explicar por qué. Aquí jugamos 20 rondas. Supongamos que este es un juego. ¿Qué podemos observar acá, muchachos? ¿Qué conclusión podemos sacar? Esto que está acá, 2 significa que el jugador 1 jugó la estrategia 2 y el jugador 2 jugó la estrategia 1. ¿Cuál es el resultado del pago? 3. La combinación 2, 1 es 3. Aquí está. Por ejemplo, 1, 3. 1, 3, 8. Aquí está, 8. ¿Qué podemos obtener en este caso, muchachos? Si vemos, no hay un patrón. No hay un patrón, por ejemplo, 3, 8, 8, menos 2, menos 10, menos 10, 8, menos 10, menos 10, menos 2, menos 5, menos 10. Siempre hay un valor diferente. O sea, parece que el juego nunca se estabiliza en un mismo valor. ¿Y eso por qué? Porque ninguno de los dos jugadores está jugando de manera racional. O sea, los dos jugadores están jugando, pero no están jugando de manera racional. ¿Qué sería un juego racional? Voy a hacer una pequeña simulación en este caso. Por ejemplo, el jugador 1, si empieza a jugar, el que va a intentar siempre ganarse este 10. ¿Cierto? ¿Y por qué se va a ganar este 10? Porque es su mejor pago. ¿Ok? Ese es el mejor valor. Entonces yo voy a ganarme el valor 10. Pero para que eso pase, el jugador 1, el jugador 2 también debe jugar la estrategia 1. Entonces, el jugador 1 juega la estrategia 1. Pero ¿qué va a pasar? Que el jugador 2, ¿qué valor quiere ganar? Él quiere ganar este que está aquí, menos 10. Entonces, ¿qué va a hacer el jugador 2 para ganarse el menos 10? Jugar la estrategia 2. Pero ¿qué está pasando? Que el jugador 2 no puede ganar este menos 10 inmediatamente, porque para ganar este menos 10, el jugador 1 tiene que jugar la estrategia 3. ¿Qué pasó aquí? Ganó 5 el jugador 1 y perdió 5 el jugador 2. Entonces, el jugador 2 que tiene que estar pensando, ¿cómo hago para reponer ese 5 que perdí? Entonces él dice, ok, voy a jugar, vamos a suponer ahora que el jugador 2 dice, no, yo quiero seguir intentando ganarme este 5 que está aquí o este 10 que está acá. El jugador 2 juega la estrategia 2. Y el jugador 1 aquí dice, yo creo que este jugador 2 me va a cambiar la estrategia, voy a jugar la estrategia 2, menos 5. ¿Quién jugó de manera racional? El jugador 2. Pero ¿quién jugó de manera racional? El jugador 1. Ahora el jugador 1 recapacita, dice, no, si yo siempre, que el jugador 1 debe, ¿cuál es el pensamiento del jugador 1? Él debe decir, de cualquier manera que yo juegue esta estrategia, siempre estos valores van a ser mejores que cualquiera de estos valores. Por ejemplo, esta fila que está acá, comparémosla con estas dos filas. El 10 es mejor que el 3, el 5 es mejor que el menos 5 y el 8 es mejor que el 7. O sea que la estrategia 1 siempre va a ser mejor que la estrategia 2, independientemente si el jugador 2 juega cualquiera de las estrategias. Y este 10 es mejor que el menos 2, este 5 es mejor que el menos 10, este 8 es mejor que el 2. ¿Qué va a pasar acá? El jugador 1 de manera racional debe jugar siempre con la estrategia 1, porque cualquiera de estos tres valores es mejor que cualquiera de estos valores que está acá. Ahora, el jugador 2, al saber eso, que el jugador 1 siempre va a jugar con la estrategia 1, ¿qué debe jugar él? No debe jugar el 1 para ganarse este menos 2. No lo debe hacer, porque si él hace eso, ¿qué va a pasar? Va a perder 10. Si juega la estrategia 3, ¿cuánto va a perder? 8. Pero si juega la estrategia 2, ¿cuánto va a perder? 5. Entonces, el jugador 2 en este tipo de juego, él siempre va a perder.
Pero ¿qué es lo que él tiene que intentar? Perder lo menor posible. Entonces, de ahora en adelante, si ambos jugadores comienzan a jugar de manera racional, todas las rondas tienen que ser de esta. Siempre se va a cumplir esta combinación 1-2, 1-2, 1-2. ¿Qué pasa? Que si el jugador 1 se mantiene siempre en estrategia 1 y el jugador 2 decide cambiar, ¿qué va a pasar? Como él se mueva para la estrategia 1-3, va a dejar de perder 5 y va a pasar a perder 10 u 8. O supongamos el jugador 2 se queda aquí jugando este y el jugador 1 por cosas decidió cambiar la estrategia 1 por la estrategia 2. ¿Qué va a pasar? Al él moverse para la estrategia 2, ahora ¿cuánto va a perder? Va a perder 5. Entonces, ¿qué pasa con este valor de 5 que está acá? Este valor se le conoce como el valor del juego. Valor del juego. Y ese valor del juego se le conoce como un punto de silla. Es decir, es un valor máximo para el jugador 1 y un valor mínimo para el jugador 2. Es decir, siempre este valor que está acá, 5, va a ser el máximo valor posible para el jugador 1 y a la vez va a ser el mínimo valor posible para el jugador 2. Entonces, con base en esto, les puedo hacer una pregunta. ¿Qué criterio podemos hacer nosotros para poder escoger el valor del juego sin tener que hacer ese análisis que yo hice ahorita? Que si tenemos una matriz de 20 por 20 es difícil hacerlo. Tenemos que aplicar el criterio pesimista para ambos jugadores. Vamos a aplicarlo. Recordemos que el criterio pesimista hay que escoger el valor mínimo de cada fila y seleccionamos el mejor valor. En este caso el mejor valor es 5. Aquí escogemos el peor valor, que sería el mayor, ¿cierto? ¿Y qué es lo mejor que le puede ocurrir de todo esto? Este 5 que está acá. ¿Qué pasa? Que coincide el 5 con el 5. O sea, la mejor opción para el jugador 2 coincide con la mejor opción para el jugador 1. Entonces, ¿eso qué pasa? Eso se tipifica en un punto de silla. O también se le conoce como un equilibrio de Nash. Nash es uno de los padres de la teoría de juegos. Fue uno de los investigadores científicos que trabajó más en esto. Él fue Nobel en economía. De hecho, él le hicieron una película que se llama Una mente brillante con Russell Crowe. Creo que esa película la dieron como en el año 2000, ganadora de diferentes premios Óscares. Les recomiendo que la vean para que puedan comprender más lo que es la teoría de juegos. Entonces, este punto que está acá se le conoce como punto de silla y equilibrio de Nash. Entonces, el valor, se puede decir en este caso como conclusión que el valor del juego es un punto de silla o un equilibrio de Nash. Pero, ¿qué pasa, muchachos? Voy a hacer un cambio en la matriz. ¿O no? No voy a hacer un cambio. Vamos a copiar los datos. Aquí voy a colocar estrategias puras. Y aquí voy a colocar estrategias mixtas. Entonces, hay un caso. Vamos a borrar esto. Hay un caso donde las estrategias no son puras, es decir, que no hay una solución única para ambos jugadores. ¿Y cuando ocurre eso? Voy a hacer un cambio de un valor acá. Por ejemplo, si yo coloco menos 20. Y aquí coloco menos 9. Entonces, al yo colocar un menos 9, ¿qué está pasando? Vamos a eliminar estos colores. La mejor solución
Aquí cojo lo peor que puede ocurrir y lo mejor sería perder 5, ¿cierto? Y para este caso, escojo lo peor. Aquí está 3, 5, 8. Lo mejor que puede ocurrir que es perder 3. Entonces, ¿qué significa? Que el valor ideal de ganancia para el jugador 1, en este caso no es positivo, sino que es negativo, menos 5. O sea, él dice, yo lo que mejor puedo perder es 5. Y el 2 lo que dice, yo lo que mejor puedo perder es 3. Pero ¿qué va a pasar? No coinciden ambos valores. Y cuando eso no coincide, se dice que no hay punto de silla. Por tanto, no hay equilibrio de Nash. O sea, siempre, el juego nunca se va a estabilizar de esta manera. Así similar a lo que hacíamos en cadenas de Markov, que hallábamos una matriz de estado estable. En las estrategias puras vamos a hallar un equilibrio y siempre se va a estabilizar el juego para ambos jugadores, valga la redundancia. A contrario de eso, cuando tenemos estrategias mixtas. En estrategias mixtas va a pasar algo, el juego racional va a ser algo parecido a lo que está acá. El juego racional va a ser algo parecido a esto que está acá. O sea, nunca se va a poder establecer un valor fijo respecto a la estrategia que se va a jugar, sino que hay que hacer una combinación de estrategias. Bueno, muchachos, la idea de este video es explicarles, hacer una introducción referente a lo que es la teoría de juegos. Este tema no va a entrar en el examen final, no hubo tiempo para profundizarlo, soy consciente de esto, sin embargo no quería que se fueran de este curso, pasaran este curso sin tener por lo menos una introducción de este tema. Sabemos que el examen final o el corte final tiene un 50%, que es el examen, 40% el trabajo de campo y hay un 10% restante que no lo he evaluado. Ese 10% va a ser un trabajo de teoría de juegos. Va a ser un trabajo de teoría de juegos. Hay algunos que tienen nota de participación en clase, entonces a esas personas le computo la nota del trabajo de teoría de juegos con la participación en clase que tienen. Entonces en las próximas horas les estaré colgando este trabajo, les daré su respectivo tiempo. No va a ser un trabajo complicado, pero sí va a ser un trabajo donde necesitan evidenciar que tienen los mínimos conocimientos en esta temática de teoría de juegos. ¿Qué les hace falta a ustedes por aprender? Cómo calcular el juego cuando hay estrategias mixtas. Y este es uno de los puntos que les voy a evaluar en el trabajo.